Hola, mi nombre es Sebastián Sica y les doy la bienvenida al podcast de mi blog, Leer a Lacan. ¿Qué es lo que pide alguien cuando llama a un psicoanalista? Desde la enseñanza de Lacan, esta es una pregunta que no es trivial, porque va a poner a cada analista ante la tarea de dar cuenta de cuál es la estructura del dispositivo que tiene para ofrecer como respuesta. ¿Qué es lo que tiene para ofrecer? ¿La curación? Y de ser así, ¿en qué consistiría semejante cosa? ¿La felicidad acaso? En el seminario 7 sobre la ética del psicoanálisis, Lacan revisa en profundidad estas preguntas y entre los temas que desarrolla está la idea del bien con mayúsculas, como ese ideal que se alza como telón de fondo de todo discurso. Y discutiendo con las posturas filosóficas tradicionales, que no ponían en cuestión lo que es el bien, y que podríamos decir que tenían un fuerte arraigo en el psicoanálisis de la época, va a utilizar como ejemplo el llamado apólogo de San Martín de Tours. San Martín es un santo de la Iglesia Católica muy popular en Francia y recordado por un hecho que le sucedió siendo joven. Un día de invierno, se encontró por el camino con un pobre hombre que estaba tiritando de frío y a medio vestir. Martín, como no llevaba nada más para regalarle, sacó la espada y dividió en dos partes su manto y le dio la mitad al pobre. Esa noche vio en sueños que Jesucristo se le presentaba vestido con el medio manto que él había regalado al pobre y oyó que le decía: «Martín, hoy me cubriste con tu manto». Sobre esto Lacan dice en el seminario 7, en la página 225 de la edición de Paidós: cuando se trata del bien no hay problema, el del nuestro y el del otro son del mismo paño. San Martín comparte su manto y se hizo de esto un asunto muy importante. Sin duda, palpamos ahí un término muy primitivo, la necesidad que hay que satisfacer, pues el mendigo está desnudo. Pero quizá más allá de la necesidad de vestirse, mendigaba otra cosa, que San Martín lo mate o que lo bese. Esto que dice Lacan es muy interesante para que los psicoanalistas volvamos sobre la pregunta acerca del modo en que respondemos a los pedidos que recibimos. En el podcast de hoy entonces quería compartir algunas ideas acerca de la propuesta lacaniana sobre esta cuestión. La famosa frase «no responder a la demanda». ¿Qué significa y qué alcance clínico puede tener este enunciado? ¿Habría que tomarlo, este aforismo, de forma literal y como receta técnica? Lo que voy a proponerles es que en verdad hay una lógica que subyace a esta afirmación lacaniana. Pero primero es necesario contextuar la aparición de esta frase, porque como suele suceder con todos los enunciados aforísticos lacanianos, si se los quita del marco en el que fueron pronunciados, terminan por ser transformados en consignas o en recetas técnicas para ser aplicadas sin lógica alguna, y finalmente, por carecer de lógica, no pueden ser adaptadas al caso particular. El tema de la demanda aparece fuertemente en la enseñanza de Lacan desde el seminario 4, sobre la relación de objeto, brindado entre los años 1956 y 57, en torno a la discusión que en ese momento mantenía con las corrientes post-freudianas que acentuaban la dimensión de la necesidad. Es decir, para estos autores, las pulsiones eran consideradas a nivel de las necesidades. Lo que va a proponer Lacan, a partir del paradigma del significante, es que para el ser hablante hay una pérdida estructural de la necesidad, ya que por habitar el lenguaje hay un pasaje al plano de la demanda, que a su vez va a presentar un más allá indecible, el deseo. Y así será en el escrito sobre la dirección de la cura y los principios de su poder, del año 1958, en el que nuestro autor va a enunciar que el analista no debe responder a la demanda. En ese texto dialoga con autores como Sasha Nagy, que planteaban el tratamiento analítico en términos de reeducación emocional, es decir, que el estado de frustración que impone el análisis a las demandas del paciente va a promover primero una regresión a etapas infantiles
para después ajustarse al llamado principio de realidad adulto. En una línea similar a los autores postfreudianos de los cuales se va a diferenciar, en el seminario D sobre la angustia aparece una referencia al texto de Margaret Little titulado La respuesta total del analista a las necesidades de su paciente. Es decir, toda una serie de referencias a una práctica analítica que tenía como premisa la posibilidad de arribar a un estado de plenitud, satisfacción o encuentro con el objeto adecuado al final del análisis. En el contexto del escrito de la dirección de la cura, la idea de no responder a la demanda apareció en relación a posibilitar y propiciar la dimensión del deseo, a diferencia de otras prácticas que dejaban el análisis en el terreno de la sugestión, reduciendo el deseo a la demanda y haciendo de esta algo que tenía que coincidir con criterios de realidad o incluso de normalidad prefijados. Sin embargo, algunos años más tarde, la afirmación lacaniana sobre la no respuesta a la demanda adquiere otro espesor clínico en su enseñanza cuando la sitúa en torno de aquello que impulsa el llamado a un analista, el síntoma. Es el sufrimiento sintomático lo que conduce a alguien a demandar un análisis, pero lo que señala Lacan es que, por la estructura misma del síntoma, el analista no puede suponer que quien consulta simplemente se quiera liberar del dolor, de la imposibilidad o de la compulsión que dice padecer. Por ejemplo, en la conferencia Psicoanálisis y Medicina, dictada en 1966, decía: ¿a qué debe responder el médico? A algo que se llama demanda. Pero responder que el enfermo viene a pedirnos la cura no es responder. Cuando el enfermo es remitido al médico o cuando lo aborda, no digan que espera de él pura y simplemente la curación. Coloca al médico ante la prueba de sacarlo de su enfermedad, lo cual es totalmente diferente, pues esto puede implicar que él esté totalmente atado a la idea de conservarla. Y aquí nuestro autor va a dar un ejemplo de su propia práctica clínica. El paciente, dice Lacan, viene a veces a demandarnos que lo autentifiquemos como enfermo. En muchos otros casos, viene de la manera más manifiesta para demandarles que lo preserven en su enfermedad, que lo traten como le conviene a él. ¿Necesito acaso evocar mi experiencia más reciente? Un formidable estado de depresión ansiosa permanente que dura desde ya hace más de 20 años. El enfermo venía a buscarme aterrorizado ante la idea de que yo le hiciese lo más mínimo. A la sola proposición de volverme a ver 48 horas más tarde, ya la madre temible, que durante ese tiempo había acampado en la sala de espera, había ya logrado tomar disposiciones para que nada de esto ocurriese. Acto seguido, Lacan agregaba: esta es una experiencia banal. No la evoco más que para recordarles la significación de la demanda, dimensión en la que se ejerce, hablando propiamente, la función médica, y para introducir lo que parece fácil de palpar, y sin embargo, solo ha sido interrogado seriamente en mi escuela, a saber, la estructura de la falla que existe entre la demanda y el deseo. Finalmente Lacan terminaba diciendo: a partir de que se ha hecho esta observación, aparece que no es necesario ser psicoanalista, ni siquiera médico, para saber que cuando cualquiera, nuestro mejor amigo, nos demanda algo, esto no es de ningún modo idéntico, y a veces hasta incluso diametralmente opuesto a lo que desea. Esta es la idea central del planteo lacaniano. Dada la estructura paradojal del síntoma, cuando alguien se presenta en posición de demanda, no necesariamente desea lo que dice querer, al punto que podría llegar a ser lo opuesto, dice Lacan. Desde esta perspectiva, responder a la demanda sería desconocer la falla, la distancia que hay entre la demanda y el deseo, la dimensión de la división subjetiva que atraviesa toda consulta. En el escrito Subversión de sujeto, Lacan lo dice así: el sujeto puede no desconocer que lo que desea es lo que no quiere. Es muy interesante rastrear este tema en la enseñanza de Lacan, porque vamos a encontrar algo que no es tan común, y es la referencia a ejemplos clínicos tanto suyos como de otros analistas.
En el seminario 11, por ejemplo, leemos este comentario en la página 144 de la edición Paidós sobre un caso de Hermann Nürnberg. Nürnberg, dice Lacan, escribió en 1926 un artículo que titula The Will of Recovery. Recovery no es propiamente hablando la curación, es la restauración, el retorno. La palabra está muy bien elegida y plantea una pregunta que merece atención. ¿Qué es lo que a fin de cuentas puede empujar al paciente a recurrir al analista para pedirle algo que llama salud cuando su síntoma, nos lo dice la teoría, se produce para aportarle algunas satisfacciones? Se pregunta Lacan. Y sigue diciendo, mediante muchos ejemplos y de los más humorísticos, Nürnberg no tiene dificultades para mostrar que no es preciso avanzar mucho en el análisis para ver resplandecer que lo que ha motivado en el paciente la búsqueda de la salud, del equilibrio, es precisamente su intención inconsciente en su alcance más inmediato. Qué buen refugio le ofrece, por ejemplo, el recurso al análisis para restablecer la paz de su matrimonio cuando se ha producido algún tropiezo en su función sexual o algún deseo extraconyugal. Desde los primeros momentos, dice Lacan, se ve a las claras que el paciente desea, bajo la forma de una suspensión provisoria de su presencia en su hogar, lo contrario de lo que ha venido a proponer como objetivo primero de su análisis. Es decir, no la restitución de la situación familiar, sino su ruptura. Y nuestro autor termina diciendo, nos encontramos aquí, por último, en el acto mismo con que se emprende el análisis y por lo tanto, también en sus primeros pasos, con la profunda ambigüedad de toda aseveración del paciente debido a que ella tiene de por sí dos caras. Hasta aquí la cita del seminario 11. ¿Por qué Lacan sostiene que toda afirmación de quien consulta tiene dos caras, que es ambigua? Lo que se responde es que se trata de la estructura de división propia del sujeto del inconsciente. En este seminario, Lacan va a utilizar una fórmula un poco olvidada que me gustaría rescatar aquí. La esquicia del sujeto. La demanda de análisis pone en acto la esquicia del sujeto, su división, su estructura moebiana. Por eso, responder a la demanda en el sentido de tomarla en su literalidad, en el caso de Nürnberg, querer reconstruir el matrimonio cuando en verdad deseaba su ruptura, sería desconocer la duplicidad propia de lo inconsciente. En este punto hay una homología en cuanto al planteo freudiano sobre el síntoma, es decir, la dimensión de conflicto entre tendencias opuestas que constituye la estructura de cualquier puesta en acto sintomática. El analista, lejos de marcar esto como una contradicción, recorta y articula las afirmaciones contrapuestas, las que serán en definitiva el material del análisis. Digamos incluso que un análisis toma curso cuando se produce la escritura de la configuración moebiana de la demanda de análisis en relación al padecimiento, aquello que Lacan denominaba como rectificación de las relaciones del sujeto con lo real. Es tal la insistencia de nuestro autor en este punto que en el seminario 24, Lin Shu llega a tomarse él mismo como ejemplo clínico de esta estructura paradojal del síntoma. En la sesión del 19 de abril de 1977, que fue titulada en la traducción de Rodríguez Ponte como La variedad del síntoma, Lacan comienza diciendo: les pido perdón, pero me duele la espalda, lo que no me ayuda a estar parado. Pero cuando estoy sentado también estoy mal. Esto no es una razón, porque no se sabe lo que es intencional para ponerse a elucubrar lo que se supone que lo es. Yo soy, sigue diciendo Lacan, un analista un poco añejo, pero es verdad que en el punto al que llegué, el psicoanalista depende de la lectura que hace de su analizante, de lo que éste le dice en sus propios términos, de lo que cree decirle. Por eso, todo lo que el analista escucha no puede ser tomado al pie de la letra. Y un poco más adelante en la sesión agrega Lacan:
Freud enunció que la voz de la razón era baja, pero que repite siempre la misma cosa. La razón no repite cosas sino al girar en redondo. Para decir las cosas repite el síntoma. Y el hecho de que yo hoy me haya presentado ante ustedes con un síntoma físico, no impide que ustedes puedan preguntarse justificadamente si eso no es intencional, si no abundé en una tal boludez de comportamiento que mi síntoma, por físico que sea sin embargo querido por mí. Bien, hasta aquí la cita del seminario 24. Como podemos verificar en estas extensas citas que tomé de varios momentos de la enseñanza de Lacan, más allá de ciertos matices vinculados a los interlocutores de cada época, hay un hilo conductor en los enunciados lacanianos, y es la idea de que el analista no responde a la demanda tal como sucede en otras prácticas o en la vida cotidiana. El analista parte de la hipótesis del sujeto del inconsciente, es decir, la esquicia del sujeto, la división puesta en acto en todo enunciado de sufrimiento. No responder a la demanda es no tomarla en su literalidad, ni presuponer, por lo tanto, un bien por anticipado que obture el despliegue de la división del sujeto entre saber y verdad. Para terminar, elegí unas palabras de Alejandra Pizarnik extraídas de sus diarios. Imposible hablar con palabras. Ansiedad y urgencia por decirlo todo mediante una sola palabra. No sé lo que quiero. Solo sé que salto, que salteo, que hay un abismo y que el salto es mi cobardía como lo es la orilla y mi impaciencia por alcanzarla. Hasta la próxima.